Basta de quejas. Ni siquiera nos ayudas. Mi madre me espetó mientras yacía en el sofá temblando de fiebre. Había gastado mi dinero de la compra en el día de spa de mi hermana. Esta es mi casa. Se van, dije esa noche. Cambié las cerraduras y dejé sus maletas afuera. Soy Joshua, tengo 36 años, soy soltero y no tengo hijos. Y hasta hace poco, creía que estaba haciendo lo correcto al ayudar siempre a mis familiares, aunque casi nunca me ayudaban a cambio. Tengo un trabajo regular en informática, nada impresionante, pero cubre mis gastos de vida y me permite tener una pequeña casa de 3 dormitorios a las afueras de un barrio tranquilo. No es un lugar de lujo, pero tiene un patio trasero con una higuera, un dormitorio de invitados y, lo mejor de todo, tranquilidad. O al menos, solía ser tranquilo. Mis padres vinieron a vivir conmigo 5 años antes, después de que mi padre fuera despedido y la artritis de mi madre hiciera que estar de pie durante horas fuera demasiado doloroso. Se suponía que sería a corto plazo, solo unos meses, prometieron, hasta que pudieran recuperarse. No dudé. Ellos me habían criado, así que darles un techo me parecía lo mínimo que podía hacer. Pero los meses se convirtieron en muchos años, y esa gratitud que alguna vez tuvieron lentamente se convirtió en actuar como si se les debiera todo. Nunca pagaron renta, nunca ayudaron a pagar las cuentas. Yo pagaba la comida, las medicinas, internet, incluso sus aplicaciones de televisión y películas. Si lo mencionaba suavemente, mi madre gemía como si le hubiera pedido que cavara un hoyo con las manos. Lo estamos pasando mal, respondía. Los familiares se supone que se apoyan mutuamente. Mi padre o bien se quedaba callado o desviaba la conversación hacia otro lado. Luego noté pequeños cambios. Mi madre sacaba mi ropa caliente de la secadora y la dejaba arrugada en una silla, solo para secar un par de calcetines. Mi padre usaba la sala de televisión casi todo el día, viendo películas bélicas con el volumen demasiado alto mientras yo intentaba unirme a las llamadas de trabajo desde mi oficina en casa. Una vez, amablemente le pregunté si podían bajar el volumen durante mis reuniones. Mi madre murmuró, si eres tan delicado, quizás alquiles una oficina adecuada. Esa frase me golpeó duro. Luego llegó Bárbara, mi hermana. Tiene 33 años, tiene marido, vive a solo 20 minutos en una casa de 2 pisos que los padres de su marido les ayudaron a pagar. Aparece una vez al mes, no para ayudar, sino generalmente para dar lecciones. Joshua, los estás malcriando, decía, moviendo su brillante cabello rubio como si lo supiera todo. No deberías dejar que esto siga sucediendo. Siempre quise gritar, entonces tráelos a tu casa, pero no lo hice. Me quedé callado. Siempre lo hice. Creo que enfermarlo cambió todo. No hubo escenas de sala de emergencias ni de hospital, solo debilidad lenta. Me sentía mareado. Perdí el sentido del gusto, mis articulaciones dolían como si fueran de alguien de 70 años. Subir las escaleras me dejaba sin aliento. Después de las pruebas, mi médico dijo que parecía un problema del sistema inmunológico, posiblemente lupus, quizás algo más. De cualquier manera, dijo que necesitaba dormir, comidas saludables y sin estrés, lo cual era ridículo en mi casa. Regresé esa noche exhausto y confundido. Mi madre estaba gritándole al microondas, había vuelto a meter metal dentro. La cocina olía a plástico derretido. Mi padre roncaba en el sofá con un sándwich en el pecho, y Platón estaba sacudiendo toda la casa desde la televisión. Me quedé en la puerta, tambaleándome, tratando de mantenerme unido. Pregunté suavemente, casi como si lo lamentara, si podían pagar la comida solo esta vez, solo una semana. Mi madre levantó la vista, puso los ojos en blanco y dijo, no somos tus limpiadores, Joshua. No lo dijo con enojo, sino con aburrimiento, como si le hubiera pedido que aspirara la alfombra o me limpiara los zapatos. Miré hacia mi padre, esperando una respuesta. Él no dijo nada. Entonces Bárbara, que estaba cerca dando su consejo habitual, habló sin siquiera levantar la vista de su teléfono, quizás deberías intentar ahorrar mejor el dinero, Joshua. Ojalá pudiera decir que exploté, grité, rompí algo, finalmente dejé salir todo lo que había contenido dentro durante 5 años. Pero no lo hice. Simplemente me quedé allí, con mi lista de comestibles todavía en la mano, y dije una palabra, está bien. Eso fue todo. No les hablé a ninguno de ellos esa noche.
Me fui a la cama temprano, pero no me quedé dormido. Mis pensamientos corrían mientras recordaba cada momento, salí a buscar sus medicinas, cada regalo de cumpleaños que compré, pero nunca recibí nada a cambio, por cada plato que limpié después de que dejaran los platos sucios pegados con comida. Pensé en cuando era niño, como mis padres siempre decían, estamos haciendo todo lo posible, su excusa cada vez que se perdían una función o no recordaban mi cumpleaños. Bárbara siempre fue tratada como la mejor, y siempre me dijeron que lo aceptara, una y otra vez. Al día siguiente, me desperté antes que nadie. Preparé café tranquilamente y miré hacia afuera el árbol de higos moviéndose con el viento. Pensé en cómo se sentía antes estar tranquilo. Me di cuenta de que no había tenido esa sensación en mucho tiempo. Así que abrí mi computadora, busqué servicios de cambio de cerraduras, encontré a alguien que podía venir de inmediato y programé una cita para la hora del almuerzo. El hombre llegó a mi casa, amable y rápido. Le dije que había perdido una llave. No me cuestionó. Reemplazó las cerraduras, me dio 2 llaves nuevas y me entregó un recibo impreso. Le di una propina extra. Luego recogí sus pertenencias sin hacer ruido y con cuidado, 2 maletas cada uno. Coloqué algunos otros artículos en cajas, agregué sus nombres en las etiquetas y coloqué todo ordenadamente afuera en el porche. Supongo que habían ido a la tienda. Mi padre finalmente se levantó del sofá, y no pensé que regresarían pronto. Cuando finalmente regresaron, yo estaba arriba, con los auriculares puestos en mi oficina. Escuché la puerta principal temblar, luego llamar, luego golpear con fuerza. La voz de mi madre siguió, alta y sorprendida. Joshua. ¿Qué está pasando aquí? No dije nada. No necesitaba hacerlo. Mi teléfono vibró. Dejé que sonara. Bárbara intentó llamar después, luego envió un mensaje. ¿De verdad estás haciendo esto? Te has vuelto loco. Me quedé arriba, observando todo desde mi ventana. Mis padres estaban de pie en el camino de entrada, confundidos y abrumados. Mi madre estaba en su teléfono, creo que llamando a Bárbara. Mi padre simplemente seguía moviendo la cabeza de un lado a otro con incredulidad. Mi madre miró hacia la casa, levantó una mano para bloquear la luz del sol y gritó, Joshua. Esto no es una broma. Pero yo no estaba sonriendo. Simplemente me senté en silencio, una extraña especie de calma finalmente se instaló en mí por primera vez en mucho tiempo. Mi teléfono volvió a vibrar, un mensaje con una grabación de voz de Bárbara. Presioné reproducir en el altavoz, manteniendo mis manos en mi regazo. Joshua, sea lo que sea que creas que es esto, deténlo. Mamá está sollozando, papá está cansado, estás actuando como un poder superior, estás siendo dramático. Solo abre la puerta y hablemos, ¿de acuerdo? Estos son tus padres. No abandonas a la familia. Miré el teléfono, luego hacia la puerta cerrada. Vivieron en mi casa durante 5 años completos, no pagaron nada, nunca mostraron agradecimiento, nunca ayudaron, y ahora, cuando finalmente pedí la más mínima ayuda, fui yo quien fue acusado de ir demasiado lejos. Agarré mi teléfono y escribí una breve respuesta, pero no la envié. Todavía estaba pensando, porque en el fondo sentía que esto no había terminado todavía. Luego noté que el auto de Bárbara llegó detrás de mis padres. Los neumáticos crujieron al rodar sobre la grava. Su puerta se abrió de golpe como si estuviera a punto de hacerse la heroína. Pero lo que hizo después empeoró mucho la situación. No caminó hacia el porche, salió con una chaqueta ajustada y zapatos altos, como si acabara de venir de un almuerzo elegante. Vio a sus padres de pie junto a su equipaje y al instante convirtió todo en una actuación ruidosa. Con las manos en la cintura, miró el porche, las bolsas, luego miró directamente a mi ventana con su habitual mirada de Bárbara, molesta y orgullosa, como si fuera la única adulta que intentaba arreglar algo desordenado. «¿De verdad los echaste?», gritó tan fuerte que todos los que estaban cerca podían oírla. ¿Estás loco, Joshua? ¿Qué te pasa? Mi madre se volvió hacia ella como si alguien la hubiera rescatado de ahogarse. Él nos echó, lloró. Como si no significáramos nada después de todo lo que hicimos por él. Bárbara corrió hacia el porche, tomó una de las bolsas y la arrastró hacia el frente como si pensara que tirar con fuerza abriría la puerta. «Esto está mal», gritó. No puedes simplemente echar a tus padres así. Es ilegal.
Fue entonces cuando me levanté. Caminé hacia las escaleras lentamente, con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Abrí la puerta parcialmente y apoyé mi hombro en el lateral. Hola, Bárbara, comencé. ¿Llamar a esto maltrato? Eso es un poco exagerado. Su mirada se agudizó. Esto no es una broma. Estoy de acuerdo, respondí. Dejó de ser divertido hace 5 años. Mi madre se adelantó de repente, luciendo débil. Su voz bajó. Joshua, cariño, ¿podemos discutir esto con calma? Este no eres tú. Siempre has sido el que mantiene la paz. Esa frase dolió más de lo que pensé. El pacificador, no el valorado, no el admirado, solo el que se queda callado y sigue dando. Respiré hondo. Ambos se quedaron en esta casa durante 5 años completos sin pagar. Me encargué de todo, comidas, electricidad, incluso chequeos médicos. Nunca exigí renta. Nunca ni siquiera pedí ayuda. Mamá asintió rápidamente, aprovechando la oportunidad para responder, y realmente apreciamos eso. No, la interrumpí. No lo hacen. Cuando estuve enfermo hace unos días, simplemente pedí ayuda para conseguir comida, y me miraron directamente y dijeron, no somos tus limpiadores. Bárbara me dijo que gastara mejor. Fue entonces cuando se hizo obvio, no estoy compartiendo espacio con una familia amorosa, estoy viviendo con personas que piensan que se merecen todo. Los labios de Bárbara se separaron. Increíble. Así que ahora te ves a ti mismo como una víctima. No, respondí, mirándola a los ojos. Creo que finalmente he dejado de interpretar ese papel. Ella soltó una amarga carcajada y negó con la cabeza. ¿Y qué? ¿Preferirías estar aislado, envejecer en silencio dentro de esta casa completamente solo? Preferiría vivir tranquilamente que estar rodeado de personas que solo se preocupan cuando necesitan algo. Mi padre no había hablado en todo el tiempo. Se sentó en el borde del escalón delantero, como si todo se estuviera hundiendo. Por un momento, pensé que finalmente podría decir algo sincero. En cambio, se frotó la frente y murmuró, deberías haber hablado si algo andaba mal. Casi me parto de risa. Hablado, como si mis miradas cansadas, súplicas desesperadas y débiles esfuerzos para establecer reglas no hubieran gritado alto y claro. Bárbara se acercó, su tono se volvió plano y gélido. Si no los dejas entrar, contactaré a la policía. Diré que echaste a 2 ancianos enfermos sin previo aviso. Sonreí levemente. Había esperado esa frase. Hazlo, dije, pero también tendrás que mencionar los 5 años impagos, la comida que compré, las facturas médicas que cubrí, y mientras estés en eso, diles que tengo pruebas completas, registros de cuentas, textos, incluso vídeos de seguridad, incluido el momento en que te reíste cuando mamá me dijo que controlara mi presupuesto. ¿Crees que los oficiales tomarán tu partido? Su rostro se contrajo por medio segundo. Eso era todo lo que necesitaba saber, ella no esperaba que estuviera listo. Estás siendo frío, espetó, elevando la voz nuevamente. Esta es tu familia, Joshua. No, dije suavemente. Esto es lo que sucede cuando las acciones finalmente tienen resultados. Lo que siguió fue un profundo silencio, no solo aire tranquilo, sino una quietud que se asentó en mi pecho. Mamá estaba llorando de verdad ahora. Puso una mano en el brazo de Bárbara y susurró, vámonos. Tal vez solo necesite un poco de espacio. Bárbara parecía furiosa. Esto no es el final, siseó. Te arrepentirás de haber hecho esto. Tal vez, respondí, pero no hoy. Recolectaron sus cosas con movimientos lentos. Bárbara abrió la parte trasera de su vehículo, murmurando con enojo. Mis padres caminaron hacia él, tirando de su equipaje como personas que son enviadas lejos de casa. Nadie dijo una palabra. Nadie se dio la vuelta. Me quedé en el porche, observándolos irse. El silencio era agudo, sin sonido de película de guerra, sin golpes en la cocina, solo pájaros cerca y el bajo sonido de alguien cortando el césped en la calle. Por primera vez en años, mi casa realmente se sentía como mía. Pero justo cuando me dirigí hacia la puerta principal, mi teléfono volvió a vibrar, otro mensaje de voz.
Este provino de alguien que no esperaba, la hermana de mi madre, la tía Karen. Y lo que dijo en su grabación lo cambió todo. No respondí de inmediato. La tía Karen y yo rara vez hablábamos. Vivía en algunos estados, tenía un tono suave pero palabras agudas, y solo se comunicaba para dos cosas, vacaciones o emergencias médicas. Así que cuando vi su nombre en mi pantalla, sentí que algo se apretaba en mi estómago. Me quedé en el porche, inmóvil. Presioné reproducir en el mensaje, usando el borde de mi pulgar, esperando una reprimenda, quizás incluso culpa disfrazada de preocupación. Pero lo que escuché me congeló por completo. Joshua, cariño, no estoy totalmente segura de lo que está pasando allí, pero tu madre acaba de llamarme llorando, diciendo que los hiciste irte. No quiero asumir nada, pero necesito decirte algo, hay algo más pasando aquí, más de lo que te das cuenta. Por favor, llámame. ¿Es serio? Me quedé quieto por un segundo, con los ojos fijos en el camino donde su auto había desaparecido. Mi estómago se sintió más apretado. Más de lo que me doy cuenta, ¿qué significaba eso siquiera? Hice una pausa, con el dedo sobre el botón de llamada, luego entré, cerré la cerradura y me dejé caer en el sofá. No me sentía listo para manejar más tonterías, no después de todo. Pero la forma en que dijo, algo más está pasando, no sonaba a juicio, sonaba a advertencia. Así que la llamé. Ella respondió de inmediato. Joshua, preguntó, su voz más baja de lo normal. ¿Estás bien? Sí, dije lentamente. Al menos mejor que el otro día. Escuché sobre eso, dijo. Tu madre me dijo que no te encontrabas bien, pero no mencionó que te despidió como a un inquilino vago. Parpadeé. ¿Así que realmente admitió eso? No exactamente, respondió Karen con una risa seca. Pero conozco a tu madre desde hace mucho tiempo. Sé cómo cuenta las cosas. Sé a quien siempre convierte en el héroe. Esperó un segundo. Mira, dijo, antes de seguir, necesitas saber, no estoy tomando partido. Me preocupo por tus padres, pero mereces entender algo, especialmente después de lo que acaban de hacer. Me incliné. ¿Está bien? Ella soltó un suspiro. Cuando volvió a hablar, su voz era más grave. ¿Recuerdas cuando murió tu abuela? Tenías, ¿qué, 22? Sí, respondí. Todavía estaba en la universidad. ¿Y tu madre y Bárbara volaron para encargarse de todo? ¿Correcto? Correcto, dije lentamente. Estuvieron fuera durante 2 semanas más o menos. Apenas escuché de ellas. Bueno, no solo fueron para despedirse. Tu abuela había ahorrado más dinero del que nadie pensaba. Había estado ahorrando dinero en secreto durante años. No eran millones, pero era una buena cantidad, y quería que se dividiera en 3 partes, tu madre, la tía Hallie y tú. Mi corazón casi se detuvo. ¿Yo? Sí, Joshua, tú, dijo. Nadie me dijo eso. Lo sé, dijo amablemente. Simplemente me quedé allí, completamente aturdido, tratando de darle sentido. Joshua, tu madre convenció a Hallie e intentó convencerme también de que estarías mejor si cuidaran de tu parte hasta que estuvieras más asentado. Esa es la palabra que usó, asentado, como si fueras un niño inmaduro que lo desperdiciaría en tonterías. Exhalé con fuerza. De repente, todo tuvo sentido, los comentarios extraños sobre que yo era poco confiable, la forma en que Bárbara siempre se burlaba de mí como si necesitara que la criaran, la vez que intenté comprar un auto usado pero de alguna manera me negaron el crédito a pesar de que ya había terminado de pagar mi préstamo estudiantil. ¿Me estás diciendo que tomaron mi herencia? Se gastaron tu parte, dijo Karen. Pagaron el préstamo de la casa de Bárbara y liquidaron todas las deudas de tus padres, cada centavo. Así es como tu padre dejó de trabajar temprano. Así es como pagaron esos viajes hace unos años, los que dijeron que estaban cubiertos por recompensas. La habitación giró ligeramente. ¿Por qué no dijiste nada? Porque no tenía toda la verdad hasta hace poco, dijo Karen. Hallie finalmente me contó todo después de que tu madre comenzara a tergiversar lo que sucedió esta semana, y honestamente, tenía miedo de comenzar una pelea familiar. Pensé que quizás te estaban ayudando entre bastidores. Esperaba que se equilibrara.
Solté una amarga carcajada. No me estaban ayudando, yo los estaba ayudando. Ahora lo veo, respondió Karen. Y lo siento, Joshua, de verdad. Hubo otro largo silencio, luego continuó. Escucha, no sé en qué estás pensando, pero si quieres luchar contra esto legalmente, tengo una copia del testamento, y Hallie también está dispuesta a hablar. No dije nada de inmediato. Mi cerebro estaba dando vueltas. Todas las piezas que faltaban finalmente encajaban, rápido y dolorosamente claro. Mis padres no solo se aprovecharon de mi amabilidad, me robaron, me engañaron, me hicieron creer que yo era el problema mientras ellos silenciosamente drenaban lo que se suponía que me pertenecía y se hacían pasar por los maltratados en cada historia. Y Bárbara, por supuesto, lo sabía. Definitivamente lo sabía. Necesito un poco de espacio para pensar, dije finalmente. Toma todo el espacio que necesites, respondió Karen suavemente. Y Joshua, solo quiero que sepas, me alegro de que finalmente hayas defendido tus derechos, aunque haya tardado 5 años. Terminé la llamada y me senté en silencio. No era solo shock, no era solo traición, era una decisión. Porque ahora no se trataba solo de mantenerlos fuera de la casa, no se trataba solo de crear distancia, se trataba de justicia. Abrí mi computadora, esta vez para buscar ayuda legal. Justo entonces, llegó un nuevo mensaje. Era de Bárbara. El asunto estaba escrito en mayúsculas, no tienes idea de lo que has hecho. Y tenía razón. No. Todavía no. Pero iba a aprender. Abrí su mensaje, esperando ya veneno. Pensé que encontraría insultos, quizás incluso amenazas de juicio. Pero lo que vi fue algo más, y reveló mucho más de lo que ella quería. Actúas como si te hubieran hecho daño, pero la verdad es que eres egoísta. Siempre lo has sido. Mamá y papá necesitaban ese dinero mucho más que tú. Ellos te dieron la vida, tenían derecho a todo. Todo lo que hiciste fue sentarte actuando como si te debieran algo por vivir bajo ese techo. ¿Crees que echarlos hace que seas noble? Déjame decirte que te hace patético. Y si planeas difundir mentiras sobre el dinero o esas tonterías que te dijo Karen, solo recuerda esto, no somos los únicos que tenemos cosas que proteger. Esa frase final se quedó grabada en mi cabeza, no somos los únicos que tenemos cosas que proteger. No era solo pasivo-agresivo, estaba planeado, una advertencia disfrazada de enojo. Fue entonces cuando entendí, esto no se trataba solo de la herencia, era un encubrimiento a gran escala. No solo estaban avergonzados de lo que hicieron, tenían miedo de que la gente se enterara. Pero la verdad era que ya no tenía miedo. Reenvié el mensaje a mi propia bandeja de entrada, hice una segunda copia en mi unidad de respaldo, luego respondí con solo 4 palabras cortas, oirás de alguien. A la mañana siguiente, llamé al abogado que Karen había recomendado. Su nombre era Thomas Clark, tenía unos 50 años, hablaba con calma pero con agudeza mental. Nos reunimos en su oficina en la ciudad. Traje todas las pruebas que tenía, las copias del testamento que Karen me envió por correo, mis registros bancarios que muestran años de pagos de comida y facturas, y todos los mensajes entre yo y mis padres, especialmente aquellos en los que insinuaban que yo no era lo suficientemente responsable para manejar mis propios fondos. Esa parte hizo que Thomas hiciera una pausa y levantara una ceja. ¿De verdad dijeron esto?, preguntó, leyendo el papel. Lo han estado diciendo durante años, respondí. Golpeó sus dedos sobre el escritorio. Eso nos da ventaja. Resulta que mi madre y Bárbara no solo convencieron a la tía Hallie para que dejara que manejaran mi parte, también crearon un documento falso, una carta que parecía provenir de mí, fechada durante mi último año de universidad, diciendo que renunciaba a mi parte de la herencia por elección. Nunca la había escrito. Cuando Thomas me mostró el papel, mi mandíbula se apretó. La firma se parecía un poco a la mía, lo suficientemente cerca como para engañar a alguien que la hojeara, pero la redacción era rígida, demasiado formal, y nunca me dirigí a la abuela Nicole como señor Nicole por escrito. Siempre la llamé abuela. ¿Quieres presentar cargos?, preguntó Thomas en voz baja. Falsificación, robo, engaño financiero. Era una pregunta que nunca imaginé tener que responder, especialmente no sobre mi propia familia. Me quedé allí en silencio durante mucho tiempo. Recordé los cumpleaños que pasé solo mientras ellos estaban de vacaciones en Cancún.
Recordé la vez que perdí un chequeo médico porque se llevaron mi auto sin decírmelo y lo devolvieron sin gasolina. Bárbara siempre bromeaba diciendo que yo era la opción de respaldo cuando otras personas fallaban. Mi madre puso los ojos en blanco cuando pedí ayuda para comprar comida. Me trataron como si no perteneciera a la casa que era mía. Miré directamente a Thomas. Sí, respondí. Voy a hacerlo. Las siguientes 8 semanas fueron sin parar. Thomas presentó un informe oficial, y Hallie entregó un documento firmado y jurado diciendo que el dinero originalmente se suponía que se dividiera en partes iguales en 3 porciones y que ella le dio la de Joshua bajo falsas pretensiones. Karen compartió mensajes antiguos del grupo de nuestro hilo familiar donde mi madre y Bárbara discutían sobre cómo manejar el dinero juntas. Entregué estados financieros, informes médicos, correos de voz guardados y mensajes de texto con amenazas. Cuando Bárbara recibió los documentos judiciales que le decían que se estaba presentando un caso, se volvió completamente loca. Empezó a llamar una y otra vez. Primero rogó, esto arruinará todo, Joshua. Por favor, solo detén esto. Luego se enojó, nos estás destrozando. La abuela estaría avergonzada. Luego nada, silencio. Pero lo que realmente los terminó sucedió en una entrevista legal. Mi madre, nerviosa e inquieta, cometió un gran error cuando se le preguntó sobre la nota que supuestamente escribí. Admitió en el registro que lo había ajustado ligeramente para que sonara mejor. Esa sola línea rompió toda su historia. Thomas se acercó como un depredador que detecta debilidad. Entonces, para ser claros, preguntó, Joshua no escribió la carta completa él mismo. Ella intentó recuperarse, bueno, él dijo algo parecido. Solo lo hice más limpio. Entendido, dijo Thomas con una sonrisa educada. Eso es lo que necesitaba. Todo se derrumbó rápidamente después de eso. El historial bancario de Bárbara mostró que se le enviaba dinero desde una cuenta vinculada a la herencia. Ella afirmó que eran préstamos, pero no había acuerdos escritos, ni cronogramas de pago, solo transferencias etiquetadas como gracias y eres increíble. El juez no se creyó nada de eso. En menos de un mes, llegó la decisión final. Mi madre, mi padre y Bárbara recibieron la orden de devolver mi parte completa con intereses agregados. El total fue cercano a los $240,000. También fueron castigados por mentir y obligados a escribir cartas de disculpa, cada una debía ser escrita a mano, firmada y entregada al tribunal. Pero honestamente, el dinero no era lo que más me importaba. Lo que importaba era que me creyeran. Las noticias se difundieron rápidamente. Los familiares que siempre actuaron como si Bárbara fuera la favorita comenzaron a enviarme mensajes silenciosos. Los primos con los que no había hablado en años escribieron cosas como orgulloso de ti o siempre pensé que algo andaba mal. Uno incluso me llamó y dijo, recuerdo a tu madre alardeando de haber pagado su casa completamente y pensando, ¿cómo podrían siquiera permitirse eso? Se dieron cuenta, simplemente se quedaron callados porque, como Karen había dicho una vez, nadie quiere separar a una familia. Pero lo que aprendí fue esto, a veces la ruptura ya sucedió, tú eres solo el primero en dejar de fingir que no fue así. Mis padres terminaron viviendo con Bárbara, lo que honestamente me pareció adecuado. La misma hermana que me dijo que estaba empeorando las cosas al dejarlos quedarse ahora les permitía usar su baño y compartir su factura de comestibles. Karen me dijo muy claramente que Bárbara ya había comenzado a quejarse de que comen sin parar y hacen un desastre. No respondí. Estaba ocupado disfrutando del silencio. La casa se sentía pacífica de nuevo. La higuera había comenzado a florecer. Convertí el dormitorio adicional en una acogedora área de lectura con luz solar, una silla suave y sin tensión. A veces todavía siento el aguijón del pasado. Recuerdo cosas de la infancia y me pregunto qué tan profunda fue su preferencia. Pero no duele como antes porque luché. Me levanté, y gané, no solo en la corte, sino en la vida, la que debería haber tenido hace mucho tiempo. Hace unas semanas, llegó una tarjeta por correo. Sin nombre en el remitente, solo un sobre pálido. Escritura a mano limpia y cuidadosa. Dentro había una oración, espero que algún día me perdones. Mamá. Lo miré durante mucho tiempo, luego lo doblé y lo guardé en un cajón. No porque los perdonara, sino porque ya no necesitaba el dolor.
Ya había hecho su daño, y ahora finalmente era libre.